año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. 5. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Cierra tus ojos, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder estar en este tiempo atentos a tu palabra, a tu voz, de tener este honor y privilegio de escucharte, de conocer el mensaje que ahora traes para tu iglesia. Queremos pedirte que tú tomes el control de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea quien controle y que dirija todo este tiempo, y Señor, que no haya nada que interrumpa en nuestro pensamiento y que llame nuestra atención, sino que podamos, Señor, estar más concentrados en tu palabra, que todo calle, Señor, porque tú hablarás. También, Señor, quiero poner en tus manos mi vida, reconociendo, Padre, que esta tarea de exponer tu palabra, Señor, es algo en lo cual en competencia, Señor, pero confiando en que tú tienes el control, que sea lleno de tu Espíritu Santo, que sea palabra tuya, Señor, y que el mensaje pueda ser expuesto, Señor, de una manera clara y sencilla hacia el mensaje, el desafío, el propósito por el cual, Señor, tú la envías. Sabemos también que no regresa vacía. Gracias, Padre. En esta hora nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, este pasaje es uno de los pasajes más conocidos. Yo creo que usted, al menos si no lo ha leído, lo ha escuchado en algún canto, ¿verdad? Si no lo había leído, pues aquí se encuentra en esta área, en esta sección de Isaías hacia su llamado de Dios. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de este mensaje de vidas dispuestas y apasionadas por Dios. Vidas dispuestas y apasionadas por Dios. ¿Cuántos de aquí son dispuestos? Son dispuestos. Así, 1, 2, 3. ¿Los demás? ¿Dispuestos? Amén. ¿Usted alguna vez utilizó aquella palabra, decir, uy, me cago, yo soy materia dispuesta? ¿Sí? ¿Sigue siendo? ¿Seguimos siendo materia dispuesta? ¿Cuántas personas ha quedado que tenemos la disposición, pero por una u otra razón no se concreta? ¿Sí? ¿Tiene algo por ahí usted que tiene mucha disposición de ir, de participar, de predicar? No solamente en las cosas aquí en la iglesia, ¿sí? En muchas áreas, ¿sí? Bueno, es que yo sí tengo la intención, yo aquí estoy, ¿no? Pero también hay alguna diferencia
que muchos de nosotros estamos dispuestos, pero fíjense la diferencia que decimos aquí esto, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y lo hacemos, ¿por qué? Por hacer equipo. ¿Por qué otras cosas nosotros participamos? Decimos, aquí estoy, dime qué hacer. ¿Por qué razones? ¿Usted por qué razones lo hace? ¿Por amor a Dios? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué usted hace lo que hace? De decir, de participar. A veces que no hay una entrega. A veces estamos dispuestos y aquí estamos, pero no damos un poco más allá. Hacemos las cosas, fíjense, no le voy a decir que siempre, pero por hacer. ¿Sí? Yo aquí estoy, participo, aquí está mi cooperación, pero hay algo a veces que falta. Hay una diferencia que marcan muchos, que además de estar dispuestos, ¿sí?, son apasionados. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí ahora son apasionados por Dios? Que usted es capaz de dejar lo que usted hace, lo que usted quiere, lo que a usted le gusta, por seguir y obedecer a Dios. Muchos estamos dispuestos, pero a muchos nos falta la pasión de abandonarnos para Dios. Y en ese sentido vamos a analizar un poco, no se me espante, que vamos a estar hablando de cómo es nuestra actitud delante de Dios. Porque esto es una actitud. ¿Cómo es su vida? ¿Está dispuesta? Porque a veces nos tienen que estar insistiendo, porque a veces nos tienen que estar persiguiendo, porque a veces nos tienen que poner retos, ¿no?, desafíos. Si tú haces aquí, vas a pasar y vas a pasar y vas a crecer y vas a hacer, pero ¿por qué a veces tienen que estar detrás de nosotros? ¿Sí? Y decimos, yo sí estoy dispuesto a ir, pero aquí es donde hay que abandonar todo esto. Y hay una grande diferencia. ¿A usted qué le apasiona? Díganme 3 cosas que a usted le apasiona. ¿Qué entiende por una pasión? Por estar apasionado. ¿Algo qué? Algo que le gusta, dice a la hermana, se apasiona por todo, chocolate, ¿qué? De dormir, que nos gusta. ¿Alguien más? Una definición un poco más amplia. Bueno, ya vamos ¿en qué se apasiona? ¿Es cinéfilo? ¿Es futbolero? ¿Cuál es su pasión? ¿En qué se apasiona? ¿En dónde está concentrado su dinero, su mente, su tiempo? ¿Sí? ¿En dónde? Es interesante porque a veces hacemos las cosas, a veces ni sabemos por qué. Pero sí, los seres humanos tendemos a adoptar pasiones. Y hay pasiones en nuestra carne, pero también hay pasiones, ¿sí?, bajas. ¿Verdad? La Biblia habla de bajas pasiones, ¿sí o no? No estamos hablando aquí en eso, pero en sí, ¿qué es lo que nos apasiona? Tu trabajo, lo que haces, que está ahí tu mente. Miren, una definición dice: las pasiones han sido descritas como estados afectivos e intelectuales muy poderosos que llegan a dominar la vida mental por la intensidad de sus efectos o la permanencia de su acción. Otra vez es como estados afectivos e intelectuales muy poderosos que llegan a dominar la vida mental con una intensidad. ¿Sí? Entonces, cuando hay un entendimiento claro, en donde uno se enamora, se identifica, se entrega, no va a dudar
en dar su vida y hasta incluso no solamente vivir, sino morir por eso. ¿Sí? Que se apasionan por sus parejas, por sus hijos. Ya ahí se los dejo, ahí lo vamos a dejar ya, porque nada más es parte de una introducción. Las vidas dispuestas y apasionadas, podemos ver un ejemplo en este pasaje a través de la vida del profeta Isaías, ¿sí? Uno de los profetas mayores que vivió en los tiempos del rey Usías. El rey Usías, un rey que gobernó durante 52 años, un reinado de prosperidad y de paz. Hubo un buen tiempo durante el reinado del rey Usías, pero sucedió algo al final de sus días, que en una ocasión entró al santuario y él mismo quiso encender incienso para Dios, y eso no está permitido. No estaba permitido que el político, en este caso el rey, ¿sí?, entrara al templo y él ofreciera ese incienso. ¿Qué aconteció entonces? Que los sacerdotes encargados del templo quisieron frenarlo y decirle: no lo haga, rey, por su bien. Pero el rey dijo: háganse a un lado, yo aquí soy el rey. Y entonces, en un momento ensoberbecido, ¿sí?, así como lo narran algunos historiadores, él lo hizo y al momento le cayó lepra y cayó muerto. Ese es el tiempo en el que estamos platicando ahorita. El profeta Isaías había tenido su ministerio local, hablándole al pueblo durante él reinaba y se dirigía en muchas ocasiones al rey, ¿recuerdan? Pero muere el rey. Esos tiempos de prosperidad pues vinieron a cambiar el sentido de la vida en Israel, en el pueblo de Dios. Ya había incertidumbre, ya había parte de desolación. Isaías, narran algunos, que había dejado parte de su actividad y estaba él en un sentido inactivo, ¿no? Estamos bien ahí en la historia, está interesante, ¿no? Saber por qué este pasaje empieza así. Dice el pasaje en el versículo 1, si pudieron captarlo: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese mismo año Dios le dio una visión a Isaías, ¿sí? Y de esa visión es la que vamos a estar hoy trabajando. Una vida dispuesta, o vidas dispuestas y apasionadas por Dios. Como punto número 1, son aquellas que reconocen quién es Dios y su condición de Dios. Y usted puede decir: qué punto tan sencillo. Isaías estaba viviendo cierta duelo en donde había muerto el rey, el que traía cierta esperanza al pueblo, y había desolación en ese sentido. Pero Dios se le presenta a Isaías en medio de su crisis, en medio de su duelo, y le dice: mira, dándole este mensaje, se presenta a Isaías como un rey poderoso. Dice: vi yo. ¿A dónde? Vio sentado sobre un trono alto y sublime. ¿A quién? A Dios. Y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Dios estaba revelando a Isaías de los reyes terrenales. Los reyes hombres mueren, pero Él es eterno. Tienen sus días. Todos los monarcas que han llegado aquí, y todos con su esplendor, van a morir. Y a veces de pensar en Isaías, conocía del Señor, pero fue necesario que el Señor se manifestara a su vida. Y yo que quiero preguntar:
para ti, ¿cómo es Dios? ¿Cómo ves a Dios tú? ¿Cómo que es grande, sublime, eterno, poderoso? ¿O es un Dios a tu imagen y semejanza, así igual a ti? ¿O es Dios hito? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Con alguien que tú le puedes mandar? ¿Como alguien que cumple tus deseos? ¿Sí? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cuántas veces hemos nosotros sufrido pérdidas de cosas en las cuales estábamos concentrados en nuestra vida, en nuestra fe? Lo que nos mantiene como motor por lo que vivimos, y de repente lo perdemos. Se van. Pero al momento viene Dios y te dice: mira, yo tengo el control. Todo va a estar bien. Es necesario que pase esto. Pero miren, Isaías tenía ese ministerio y él hablaba con el rey y predicaba a la nación. Y bueno, había visto ahí con el rey, todo lo que él estaba haciendo para la nación. Pero no tenía este encuentro con Dios majestuoso, que fue lo que vino a cambiar en la vida de Isaías. Entonces, para que una vida esté dispuesta y apasionada por Dios, es primeramente reconocer quién es Dios: grande, alto, sublime, creador, poderoso, salvador. Es un rey, dice él, que vio la imagen, o sea, la visión que tuvo es que él estaba en el templo, era el centro del templo, y con la pura bastilla de sus vestidos cubría todo el templo, con la pura bastilla. Lo ve alguien grande, majestuoso, poderoso, que de tal manera que tuvo también en esa visión, vio a serafines, ¿verdad? ¿Usted sabe qué son los serafines? Son criaturas celestes, criaturas celestiales, de los que Dios creó primero, y son los que están más cerca de Dios, por lo que nos deja ver en este pasaje. Que serafín vemos como que aquí hablan como ángeles, ¿verdad? Que es muy diferente a la figura de ángeles que tenemos nosotros. Estos serafines eran unos seres que causaban terror, seres grandes, alados, 6 alas, que era tan alto el pensar que los mismos serafines, con 2 de sus alas que acabamos de leer, cubrían su rostro para no mirar a Dios. Cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Y esta revelación le da a Isaías. Y yo pregunto nuevamente: ¿cómo nosotros vemos a Dios? ¿Cómo es Dios para ti en tu vida? ¿Necesitamos tener una visión como Isaías, o tener una experiencia como la que él tuvo, de saber en esta condición que estamos nosotros teniendo ahora? Quizás, hermanos, después de una crisis mundial, quizás después de un desánimo, ¿sí? Pareciera que estamos callados, estábamos esperando que se abrieran las iglesias para salir, y ahora ¿qué estamos esperando? Para dar el mensaje, para levantarnos. ¿Será que nuestra manera de mirar a Dios no es como Dios espera manifestarse en nuestra vida? A veces no creemos que pueda sanarnos, a veces no creemos que Él pueda restaurar nuestro matrimonio, a veces no creemos que Él pueda sacarnos de esa crisis, de esa situación. Pero aquí Dios estaba manifestando a este varón de él como todopoderoso, como el rey. Que los mismos serafines, ¿cómo cantaban? ¿Cómo era lo que ellos decían? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Saben qué significa esto? ¿Saben qué significa santo? ¿Ser qué? Apartado.
Entonces el Señor es 3 veces apartado. Él es santo. ¿Apartado de qué? ¿Del pecado? Pero para aquellos tiempos apartado también incluso de su creación, de lo que Él había hecho. Porque Él está por encima de las galaxias y de todo lo que ha hecho. Y si las cosas funcionan y si el universo funciona, es por su majestuosidad y su poder. Él está por encima de todo ello. Santo. Lo que estaba manifestándose aquí, que este santo, 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 este 3 veces santo, este Dios majestuoso separado, tenía también el poder de acercarse a la humanidad, al pecador, al que miraba lejos, ahora lo puede ver cerca y atendiendo una situación. Ya no está solo. Se fue tal vez lo que tú estabas, en lo que tú te estabas sosteniendo, pero aquí estoy yo, que te he llamado. Cuando nosotros miramos este pasaje y vemos que este Dios es 3 veces santo, podemos entonces comprender que Dios está revelándose o manifestándose a la humanidad, a su pueblo, con toda su gloria. La gloria de revelarse en su santidad para el pueblo, eso es glorioso. Es su gloria de saber quién es Dios, cómo es Dios santo 3 veces. Y no es como muchos lo interpretan, o sea, Dios es amor, ¿sí o no? Pero no dice es amor, amor, amor. No fue lo que dijeron, ¿verdad? Dios es puro, tampoco. La santidad de Dios tiene que ver que Él es alto y sublime, apartado, pero también cercano. ¿Y saben algo más? Es un atributo que Dios tiene, que es santo, que es transferible para sus hijos, para sus creyentes. Él mandó a su pueblo y mandó a los cristianos a ser santos. ¿Cómo? Como Él es santo. ¿Cómo? Apartado de Dios. Pero a veces queremos ser más amorosos que santos, ¿no? Ok, queremos otros atributos, o queremos ser más poderosos que santos. Pero bueno, entonces para ser unas vidas dispuestas y apasionadas por Dios, debemos reconocer quién es Dios, quién es su grandeza, y no solo su grandeza, su majestuosidad, sino su santidad. Su santidad. ¿Se imaginan esa escena? Es difícil, ¿verdad? En su trono, un trono grande, y nosotros a veces nos atrevemos a decirle no a lo que Él dice, a ignorarlo, ¿sí o no? De decirle, tú comprendes, pero cuando nosotros no reconozcamos quién es Dios y cómo es Dios para tu vida y cómo es su señorío para ti. Dios es tu Dios, tú eres su pueblo, somos su pueblo, pero también cómo es Dios para ti. Dios es tu rey soberano, que lo que Él dice tú obedeces. Tú eres un súbdito, que cuando el Señor habla, entonces tú dejas para venir a atender lo que Él te manda. Él es tu Señor, el dueño de tu vida, o tú sigues siendo tu Señor, el que mandas en tu vida y en tu corazón. ¿Quién? Él es tu Señor. ¿Cómo se enseñorea contigo? ¿Tú aceptas su señorío? Es decir, Él representa para ti lo más grande. No es un lugar que el Señor compita con algo o con alguien. No, fíjense, no es como que el primer lugar, porque el Señor lo es todo. Todo. Porque Él no va a competir con nada ni con nadie para ver quién va a estar en primero o en segundo. Cuando reconozcamos quién es Dios para nosotros, quién es Dios, más bien no para nosotros, quién es Dios en todo su esplendor,
Sí, vamos entonces a ir avanzando en tener esta pasión, porque el segundo punto dice: vidas dispuestas y apasionadas son aquellas que reconocen su condición delante de Dios. Son aquellas que no solamente dicen: no, pues es que es Dios, es mi Padre, ¿no? Y a veces somos igualados con Él, como con nuestros padres terrenales, ¿no? Sí, pero luego, sí, pero mañana, pero ¿por qué aquel y por qué aquel? Cuando Dios se revela a Isaías en su santidad, en su poder, en su majestuosidad, y decirle: no estás solo, yo soy aquí, soy el Dios eterno, soy el Rey eterno. Los reyes y todo lo que está abajo se acaba, pero yo aquí estoy para siempre. Lo que llevó a Isaías fue reconocer en el versículo número 5 su condición. ¡Ay de mí!, dice Isaías. ¡Ay de mí, pues soy muerto! ¿Por qué? ¿Por qué dijo esta expresión? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué usted cree que dijo esta expresión? Porque nadie puede mirar a Dios sin que muera. Aquí no es una situación que él haya visto a Dios, sino una visión en un sentido interpretativo de una visión. Pero la actitud de Isaías es: ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque soy un hombre inmundo de labios, soy un pecador, y pertenezco a un pueblo inmundo de labios, a un pueblo de pecadores. Reconoció su condición de pecador. ¿Saben esta declaración de soy inmundo? ¿Quién la decía? ¿O quiénes la decían? Soy inmundo de labios, dice Isaías. En los tiempos antiguos, aún en los tiempos del maestro, había una enfermedad llamada lepra, que muchos creían que para los pecadores era la marca distintiva, la lepra. Y eran aislados. Ahí estaba por allá el valle de los leprosos. Tenían prohibido legalmente acercarse al menos 50 metros a las personas. 50 metros de distancia. Y si se acercaban, que tenían que pasar por allí, ir al mercado, qué sé yo, tenían que tocar una campanita, cubiertos de pies a cabeza, gritando: inmundo, 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 inmundo. Y la gente escuchaba eso y wow, se abría. Si no avisaba, ¿qué cree que le pasaba? Lo mataban a pedradas. Si lo descubrían y decían: leproso, inmundo, lo mataban. ¿Por qué? Por su inmundicia. ¿Saben qué es eso de la inmundicia? Lo que nos hace ver nuestra condición de pecadores, que somos delante de Dios al presentarse Dios manifestándose en toda su esplendor, su santidad a este hombre, y tener nosotros, imagínate ese encuentro, esa experiencia de decirle a Dios: quiero verte. Porque cuando pase eso, vamos a ser reducidos ¿a qué creen? No ama nada, más que nada. ¿Quién es el hombre?, decía Job, para que Dios tenga memoria de mí. ¿Quiénes somos para darle órdenes a Dios? Si lo que ahora somos por Él. Pero este hombre, al ver su santidad, su majestuosidad, dijo: ay, pobre de mí. ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios? Buscamos acercarnos, porque cada vez que nos acercamos a su trono de gracia, cuando nosotros nos acercamos y nos permite ver a través de la oración, de su palabra, quién es Él, cuán grande es su misericordia, cuánto grande es su gracia, que si hoy estamos aquí y tenemos a alguien cerca y tenemos un trabajo y tenemos vida y podemos caminar, es por su gracia, por su misericordia. Este hombre reconoció su condición de pecador
insignificante delante de Dios. Muerto. ¿Sabe qué significa muerto? Separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué? El pecado es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Y pecados no confesados. ¿Cómo andamos? El pecado nos separa, pero Cristo nos une, nos reconcilia. Cristo es el puente entre Dios y los hombres para reconciliación. Es un evento que está pasando aquí como en el Evangelio. Isaías experimentó el Evangelio, amados hermanos. ¿Cuál es el Evangelio? El Dios puro, santo, grande, sublime, apartado de todo pecado, de toda maldad, se ha acercado a la humanidad. Y ver este corazón, aquí nosotros no detectamos que Isaías le dijo: Señor, perdóname, perdóname, ¿verdad que no? Fue la actitud que él tuvo, que enseguida Dios hizo un acto sublime, grande, que nosotros lo podemos ver y nos podemos gozar, porque nuestros días aún no estaba predicho en los días de Isaías. Pero hermano, si nosotros vivimos constantemente reconociendo nuestra condición, o seguimos enaltecidos, porque ¿saben qué? Cuando nosotros tengamos, o si no tenemos un encuentro con nuestro Creador así, vamos a seguir soberbios y enaltecidos. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que sí o que no? Vamos a seguir soberbios, enaltecidos, mientras no reconozcamos la grandeza de Dios, ¿no? Al igualarnos, dice el Señor: yo miro de lejos al soberbio, mas al humilde. Entonces, tener este encuentro, experimentar un encuentro así con nuestro Dios, nos va a llevar a reconocer nuestra condición y volvernos humildes y decirle: Señor, no soy nada, y lo que soy ahora es por ti. Y vino una reacción después. Vidas dispuestas y apasionadas por Dios son aquellas, primeramente, que reconocen quién es Dios y su poder y su majestuosidad y su santidad. Segundo, son aquellos que reconocen su condición delante de Dios, de pecadores, ¿sí?, de inmundo, su inmundicia, lo feo y lo que... ¿Ha puesto a pensar usted lo horrible que es el pecado? No estoy diciendo, dice la Biblia que para muchos, es como si se disfrutara el pecado. Por eso a veces no es tanto que lo que nos gusta es bueno, ¿sí? Porque no es bueno todo lo que nos gusta, ¿no? Hay muchos que les gusta el alcohol, otros les gusta el cannabis y les gustan un montón de cosas. No es bueno que todo lo que nos gusta. Sin embargo, es abandonar, dejar, saber cuál es nuestra inmundicia cuando vemos que el adúltero tiene unas consecuencias feas, terribles, que el mentiroso. Hay que decir: soy yo así, yo soy así, yo fui el primero que puso la piedra de la discordia, y ahora estoy pagando todo esto, lo terrible que es, a tal grado que llevó a nuestro Señor a la cruz. A veces no vemos esa inmundicia que hay en nosotros, pero sí estamos buenos a veces para andar viendo la de los demás. Bien, avanzamos. Vidas dispuestas y apasionadas por Dios son aquellas que reconocen, punto número 3, que Dios los ha perdonado, los ha purificado. ¿Cuántos de aquí son santos? Los demás están en proceso, tienen dudas, todavía no creen que el Señor los ha limpiado, los ha lavado. Ya puede bajar, ¿no? Santa Martita. Debemos creer, hermanos, porque esta reacción es la del Señor. Dios es de un carácter perdonador. Él está dispuesto a perdonar. Cuando ve un corazón contrito y humillado, y que reconoce quién es su Dios y que reconoce cuál es su condición, y decir entonces: aquí trajo del altar un carbón encendido y lo puso en sus labios. Ese: soy un hombre impuro de labios, le voy a purificar. Ha sido purificado. Ahora, ¿qué es lo que representa esa acción? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que viene a Cristo arrepentido de sus pecados, de su vida pasada, el Señor los purifica con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿cuántos de aquí no creemos eso?
que el Señor nos ha limpiado. Sí, seguimos en vasos de barro que tienden de continuo al pecado, y a veces no nos creemos esta obra tan grande del Evangelio, que lo que antes estaba sucio, el Señor lo ha limpiado. Que venimos nosotros con vestiduras manchadas, olorosas, sucias de todo el pecado que hemos traído cargando, y cuando venimos con el Señor, entonces Él nos mira y arrepentidos nos quita esa vestidura sucia, olorosa, para ponernos una vestidura blanca y resplandeciente, limpios, puros, que cuando en una vestidura sucia, yo por ejemplo en mi trabajo a veces estoy bien sucio, una mancha más, ni se nota. Pintura, impermeabilizante, tantas cosas, y otra manchita más, pues como una más al tigre, ¿no? Pero en una vestidura blanca se nota inmediato, ¿sí? Llegas a la fiesta, la camisa, y apenas te salpicó ahí la gota de la lluvia, ¡ay! Se nota. ¿Quién de aquí se baña y con su ropa sucia se va, se asea, se baña bien y se vuelve a poner la misma ropa sucia? ¿O al revés? ¿Quién se pone ropa limpia y sin bañarse? Creo que ahí, yo he sido de eso, o sea, a veces llego al grupo, no es un secreto personal, así llego a veces al grupo. Pero esto tiene que ver con nuestra alma. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio en nuestras vidas? Reconocemos que somos perdonados, sí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Santificar, purificarlo. Ahora Dios lo hace a través de Jesucristo. Pero también, ¿saben cuál fue la reacción de Isaías? Corazón dispuesto y apasionado. Supo quién era Dios, quién era Él, que Dios lo perdonó, que Dios lo limpió. Y cuando el Señor hizo una llamada, ¿quién irá? En el versículo 8 dice: entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Muchos dicen que aquí está la Trinidad. Primero dice el Señor sentado en su trono: ¿a quién enviaré? Y luego dice: ¿y quién irá por nosotros? ¿Por quién? Por nosotros. ¿Quién irá en lugar nuestro? En plural, nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta después de haber experimentado todo esto? El perdón de Dios, de reconocer, decir: soy nada, pero el Señor me levanta, me ha perdonado, me ha preparado, me ha calificado, me ha limpiado. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías a la pregunta? Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir. Pero cuando no está esta experiencia, no lo reconocemos, ni la grandeza de su perdón, y no tenemos esa reacción dispuesta y apasionada por lo mismo, porque Isaías estaba entendiendo y nos da a entender en este pasaje que no solamente lo estaba llamando, purificando y mostrándole que no está solo y mostrando quién es su Dios, sino que le estaba invitando a compartir el privilegio de participar en su obra a través del servicio. El privilegio de participar en su obra de Dios a través de su servicio. ¿No es esto algo grandioso? Después de no ser nada, después de ser insignificante, que el Señor te haga partícipe y nos invite a ser partícipes de la obra más grande y majestuosa que hay sobre la tierra y que ha existido desde los siglos. Y a veces dice el Señor: envíalo a Él. No estamos dispuestos. Y sabes, cuando nosotros reconocemos esto, Isaías comprendió, y en una manera de gratitud fue así. Escuchaba que decía un pastor: se imaginan si Dios no se hubiera revelado a él
antes de enviarlo, antes de llamarlo, ¿cuál hubiera sido la reacción de Isaías? Señor, tengo seminario, he sido pastor, soy maestro, aquí estoy, ensoberbecido. Pero Dios no lo hizo así. Dios nos hace ver nuestra condición, se manifiesta, para que de una manera gratificante, que después de haber estado en el pecado, ¿sí?, que después de un proceso, fíjense, enorme, que después de que Dios nos muestra nuestra condición y nuestra culpa por pecadores, nos llama a su gracia a través de su perdón, y de su gracia a la gratitud a través del servicio de una vida agradecida, entregada, dispuesta y apasionada para Dios. ¿Sí? Amén. Se vale. Hermanos, aquí debemos entender que tenemos una misión. Dios llamó a Isaías. ¿Y sabes cuál fue su pasión? Duró 50 años en el ministerio de Isaías. 50 años, ¿cuántos llevas? Entender que Dios le había llamado para predicar su palabra. Ahora el Señor nos ha llamado y nos ha convertido y nos ha perdonado y nos ha limpiado. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Ese es el propósito de nuestra salvación. El Señor Jesús aquí vino a la tierra. Vamos a poner nuestros ojos ahora acá con el Señor. Aquí vino a la tierra en esos tiempos. ¿A qué? ¿A salvar a quién? Todo lo que se había perdido, las almas perdidas. Es el enfoque que tiene el Señor, y para eso nos ha llamado, y para eso nos ha salvado, y para eso nos ha limpiado y nos ha purificado, para enviarnos. Pero a veces, ¿sabes qué? No lo entendemos. Enfocados en otras cosas, en nuestra propia vida, en nuestros propios deseos, alcanzar nuestras metas, pero nos desenfocamos del por qué Dios nos ha salvado, para salvar a las almas. Hermanos, ¿cómo van a invocar a Dios que no han conocido? ¿Y cómo oirán de Él si no hay quien le predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a ir, a obedecer, y decirle: Señor, tú me has salvado? Sabes que cada persona que tú conoces en donde vives, en tu trabajo, en la escuela, cada persona con la que tú te atraviesas y tienes contacto, es un alma. Es un alma. Ya vamos para terminar. Es un alma eterna. ¿Sabes? Dios nos encomendó esta tarea para anunciarles el Evangelio y cambiar su eternidad, porque esa alma, la Biblia enseña y dice que si no se arrepiente, se va ¿a dónde? Al infierno. No vamos a andar diciéndoles a las personas que te vas a ir al infierno si no te arrepientes, no. Sino es con amor, en el sentido de gratitud, de decirles: sabes que hay una solución para tu vida. Tienes malas noticias, por ser pecador estás destinado a la muerte eterna, pero hay buenas noticias. Hubo alguien que murió por ti. Que escuchen, que se arrepientan y alcancen la salvación. A Ezequiel le dijo que si no anunciaban la palabra del Señor, y las personas que la anunciaran y tenían la libertad de elegir arrepentirse o no, pero que si se arrepentían habían salvado una vida y su propia vida, pero que si no predicaban, entonces el Señor va a demandar la sangre de esas almas, porque nunca les dijimos, porque nunca les hablamos. La pregunta ahora es: ¿hace cuánto no te interesa un alma? ¿Hace cuánto no ha venido un alma a través de ti? Hay cristianos que tenemos muchos años, los mismos tal vez que no hemos traído un alma a los pies de Cristo.
pero es el tiempo de regresar. Es el tiempo de volver. Dios nos está permitiendo llegar aquí a estos días. Hay muchas almas sin rumbo y sin dirección, directas a la muerte eterna, separados de Dios, en el castigo eterno. Pero nosotros tenemos ese mensaje poderoso. Lo que necesitamos hacer es pedirle al Señor que nos apasione por lo que Él ama, que nos apasione por quién es Él, por lo que Él murió, por las almas perdidas. Un día alguien nos habló a nosotros, Dios puso en su corazón esa pasión de ir y hablarte, de ir y tocarte, de irrumpir en tu vida para decirte, ten salvación. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Necesitamos orar a Dios que nos dé pasión. Estamos dispuestos, ¿sí? Y decirle, Señor, heme aquí. Pero yo quiero sentir por qué. Porque también esas almas necesitan perdón. Porque también esas almas necesitan salvación. Y va a ser a través de nosotros, de su iglesia. No es el gobierno, no es la escuela. Es la iglesia santa del Señor que tenemos esta tarea que hacer, que hemos dejado a un lado. Así es de que si hemos estado pasivos en esta tarea, como lo estuvo Isaías en un principio, es un tiempo de reflexionar y decirle, Dios, he entendido tu mensaje. Quizá había abandonado esta tarea, esta misión, enfocándome en mí y en otras cosas. Pero es tu voluntad salvar al que está perdido.